Mediación empresarial en 2025. Será obligatoria antes de ir a juicio. Este 3 de abril de 2025 entra en vigor la parte de la Ley 1/2025 relativa a la eficiencia de la justicia que va a exigir la mediación empresarial antes de ir a los tribunales. Pero, ¿qué es la mediación y a quién va a afectar? Tenemos con nosotros a Jorge Miralles, CEO de Acordemos, especialistas en temas de mediación empresarial. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Un placer. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos lo primero, ¿no?, para acercar a la audiencia el concepto, porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce. ¿Qué es la mediación empresarial? Bueno, sabes que del año 2012 se promulgó la Ley de Mediación Civil Mercantil. Ha tenido una trayectoria, pues casi 10 años, en que, bueno, eso regula todo tipo de intervención en conflictos, tanto civiles como mercantiles. Y el tema de la mediación empresarial, especialmente a lo que va enfocado es a resolver aquellos desacuerdos, aquellas disputas que existen en el ámbito empresarial. Ya hablemos de temas societarios, entre socios, hablemos de temas comerciales, de organizativos, empresa familiar, que tú sabes que es un tema que también es muy importante, y sobre todo en España, que la empresa familiar tiene un componente importante. Y entonces la mediación de lo que se trata es de que un tercero neutral, un profesional de la mediación, un mediador profesional, lo que hace es facilitar a las partes la resolución de los conflictos. Lo normal cuando alguien tiene un desacuerdo o una disputa es porque entre ambas partes intenta resolverlo, parece lo lógico, ¿no? Pero es verdad que a veces, y no muchas veces por incapacidad, sino simplemente porque las circunstancias no lo permiten, no llegas a acuerdo. ¿Y qué haces en ese momento? Pues en ese momento lo que tienes es dos opciones. Una opción es la que conocemos tradicionalmente, la que todos estamos acostumbrados a veces, es iniciar un procedimiento judicial. Y la otra opción, que es la que te permite la ley de mediación, es acudir a un profesional que te facilite y te ayude a intentar buscar una solución que antes no has podido conseguir. ¿Y qué errores, porque no todas las empresas lo conocen o a lo mejor no lo han utilizado, entonces, qué errores desde tu experiencia son los típicos que cometen las empresas cuando acuden a estos métodos alternativos? Bueno, no sé si exactamente errores. Yo te diría que lo que sí notamos es que muchas veces, y eso yo creo que nos ocurre a todos, de que casi acudimos a los bomberos cuando ya el incendio ya está por las nubes, o sea, ya está la casa ardiendo y entonces acudimos. Quiere decirse que cuando tú ves que tienes un problema, que no consigues solucionarlo, que por las vías que tienes a tu mano no avanza y se empieza eso a enquistar, empieza a escalar el problema, pues quizás en ese momento quizás sería la situación idónea pues, para poder acudir a ese profesional que pudiera ayudar a intentar solucionar el tema. Cuando resulta que eso está ya tan escalado, que ya las posiciones están enquistadas, que ya nos hemos dicho de todo, que ya las amenazas llegan incluso hasta no nos podemos ni ver muchas veces, ¿no? Porque a veces he tenido casos que ha ocurrido así, que incluso físicamente las partes no pueden estar físicamente en un sitio, pues entonces quizás ya el tema es un poco más complicado. No quiere decirse que no se pueda resolver, pero sí que es más complicado. Por lo tanto, sí que la recomendación es, evidentemente, en un primer momento, pues intentar solucionarlo por uno mismo, y en caso de que eso no se vea que no avanza y que antes de que eso escale y se ponga en una situación realmente más complicada, pues se acuda a un profesional de la mediación, ¿no? Y antes, bueno, ahora las empresas lo van a tener que hacer, ¿no?, en asuntos civiles y mercantiles. Entonces, desde tu recomendación, ¿qué pasos crees que deberían ir adoptando las empresas para ir como incorporando a lo mejor en sus políticas o esta idea de que tienen que acudir a la mediación empresarial? ¿Cómo ir implementándolo? Bueno, como tú bien has dicho, esta ley, la Ley 1/2025 de eficiencia procesal, es una ley que viene ya arrastrándose de hace tiempo, porque lo que se ve es que la ley de mediación que he comentado antes es del año 2012 y bueno, ha tenido una cierta evolución, pero quizás no ha sido todo lo eficaz o no ha estado implantada todo lo que debía haber sido. Quiere decirse que se ha buscado fórmulas de decir, bueno, vamos a ver, lo que sí es cierto es que la litigiosidad está por las nubes. Yo creo que todos oímos y leemos de que hay vistas que están fijadas para dentro de 2 o 3 años, eso sin pensar en recursos. Quiere decirse que alguien que ponga una demanda pues se puede ir a lo mejor a 3 o 4 años, ¿no? Eso es una barbaridad, y en el mundo de la empresa sabemos
de que se necesita resolver los temas con una cierta rapidez, porque eso tiene consecuencias económicas. Tiene consecuencias económicas para las personas que están afectadas, es decir, para los propios equipos que intervienen en el conflicto, pues eso lo supone económicamente, puede suponer incluso a nivel de reputación en el mercado, etcétera, etcétera. Quiere decirse que eso. Entonces, esta ley que se ha publicado ahora en el día 1 y que entra en vigor el día 3 de abril, lo que viene a decir es que, bueno, vamos a ver, antes de iniciar un procedimiento judicial, antes de que usted presente una demanda, lo que sí vamos a pedirle es que intente una negociación. Y claro, tú me puedes decir, hombre, la mayoría de las empresas posiblemente ya lo han intentado antes. O sea, es muy raro que alguien tenga un problema e inmediatamente presente una demanda, ¿no? Eso no suele ser habitual, ¿no? Salvo que el enfado sea muy grande. Pero lo que sí es cierto es que si ya tú resulta que has intentado negociar, posiblemente has intentado negociar acompañado de tu asesor jurídico, porque es lo normal, todas las empresas o la mayoría tienen su asesor jurídico, su abogado o su gestor, fin de confianza, pero no han llegado a una solución. Lo que viene a decir la ley es decir, bueno, pues a veces cuando te resulta que hemos llegado a un conflicto y a un bloqueo, que es lo que comentaba al principio, pues sabemos que para desanudar ese nudo, la única forma es de contar con un tercero. No hay otra forma. Eso ya vemos en la prensa muchas veces, muchos conflictos, que se recurre a terceras personas. En este caso se está hablando de eso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues las empresas que tienen voluntad de intentar buscar una solución, o sea, que su idea es procurar solucionarlo de forma negociada, pues lo van a tener más fácil por una razón fundamental. Porque la ley lo que exige es que tú lo intentes. ¿Qué pasa que te puede ocurrir? Que a lo mejor te encuentras con alguien enfrente que no quiere. Claro, tú no puedes eso forzarlo, porque como tú bien sabes, una de las condiciones de la mediación es que tiene que ser voluntaria. No puedes obligar a nadie a que acuda a mediación. Pero lo que sí hace la ley es que sí intentes negociar. Por tanto, si alguien quiere negociar y presenta ese intento de negociación, tiene que hacerlo de forma formal, porque la ley lo que te pide es que además lo hagas formalmente, es decir, por escrito y justificando que lo que quieres. Si alguien no acude a ese intento de negociación, puedes tener grandes ventajas. Primero, una cuestión, que es que podrás presentar la demanda, porque si no haces el intento, si no demuestras que has hecho el intento, ya más de buena fe, no te van a admitir la demanda. Con lo cual, yo creo que el primer paso es intentarlo. Pero creo que no me voy a quedar en la parte formal de decir, bueno, voy a ver cómo justifico el tema y luego sigamos a la demanda, sino que realmente intento solucionarlo. Pero es que además, si resulta que alguien no acude al intento de negociación, puede ser condenado en costas aunque gane un posible pleito. O sea, puede ganar un pleito y tener que pagar costas. Y no solamente eso, es decir, si el juez de alguna manera determina de que el caso que se ha presentado en el juzgado, pues es que realmente se tenía que haber solucionado de forma amistosa por ambas partes y por tanto lo que hay es un abuso de la justicia, y yo creo que también en parte puede haber cosas de esas, incluso el juez puede sancionar a la parte con una multa por no haber realmente intentado acudir a mediación o haber acudido a la negociación. Quiere decirse, no es obligatoria la mediación, lo que sí es obligatorio es por lo menos intentarlo. Y yo creo que parece lógico, parece de sentido común que una cosa como esta, por lo menos lo intentes. Oye, que luego al final no funciona o no se consigue, pues bueno, siempre te queda la vía judicial, ¿no? O sea, yo creo que esto está claro. Sí, voy a hacer un llamamiento a la audiencia para que nos deje sus comentarios sobre este tema. ¿Sabían que van a tener que acudir a mediación empresarial? ¿Lo han utilizado alguna vez? Déjanos tus comentarios. Y te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram, en Tinku, para ver todo nuestro contenido. Ya conociendo un poco, ¿no?, lo que nos vamos a enfrentar, otra de las dudas que yo creo que se pueden plantear es saber cómo elijo o cómo sé que es un buen mediador, a quién voy a acudir, ¿no?, para resolver mi problema. ¿Qué pautas o qué nos puedes decir aquí que guía a la audiencia en este tema? Bueno, yo te diría que como cualquier profesión. Entonces, busco un fontanero. ¿Cómo sé que el fontanero va a ser bueno? Pues oye, por referencias. Lo que pasa es que en este caso concreto puedes, sin tener que preguntar al vecino o al colega o al compañero o al amigo, existe en el Ministerio de Justicia un registro de mediadores. Y este registro, para poderte inscribir como mediador, tienes que cumplir una serie de requisitos que son los que marca la ley. Es decir, la ley de mediación
lo que dice y lo que marca son dos cosas, es decir, cómo hay que hacer el proceso de mediación y qué requisitos debe cumplir un mediador para poder ser mediador. En el caso de la ley, lo que te dice es que cuando utilices un mediador, tiene que ser un mediador que esté inscrito en el registro. Eso ya de alguna manera, si no conoces absolutamente a nadie y no sabes por dónde empezar, pues evidentemente vas al Ministerio de Justicia y hay un registro en que puedes, oye, por orden alfabético, lo que sí es recomendable, pues oye, pues a lo mejor que tengas una entrevista, que veas, que te ofrezca, porque básicamente el tema de la mediación es un tema de confianza, es decir, que la persona que va a intervenir en ese proceso de facilitación, pues tiene que contar con la confianza de ambas partes. Y eso es lo fundamental, ¿no? Hace que sea un profesional, que se vea que es experto en el tema, que sabe cómo gestionar este tipo de cuestiones y que tenga una cierta experiencia en la resolución de estos conflictos, ¿no? Yo creo que esas serían un poco las variables que uno debería tener en cuenta a la hora de pensar en buscar algún mediador, ¿no? Mediadora. Y con todos los cambios que estamos sufriendo con la digitalización, que también la Ley de Eficiencia de la Justicia lo promueve, desde tu opinión, ¿cómo crees que va a cambiar o si va a cambiar algo de la mediación empresarial? ¿Algo que nos quieras aportar? Bueno, en el tema de la digitalización lo que se ha introducido es el cambio en cuanto al tema de las reuniones, que ya no solamente son presenciales, sino que también son online, ¿no? Yo creo que la pandemia creo que a todos nos modificó bastante. Anteriormente era muy extraño que hubiera, pero sí que ahora pues está introducido y se utiliza la mediación online, pues en casos en que a lo mejor las empresas tienen situaciones o las partes en conflicto están geográficamente distantes y a lo mejor no compensa viajar o resulta que por el tiempo, por agenda, se quiere buscar otra solución. Es decir, sí que se introduce la mediación online y además con garantías absolutas, que es lo que marca la ley en cuanto a confidencialidad y en cuanto a garantía de que efectivamente lo que se trata dentro de la mediación pues va a estar protegido, ¿no? Entonces, pero yo, si me preguntas, en cuanto al tema hay ciertos temas, y sobre todo cuando entran aspectos emocionales y tú miras, oye, ¿en la empresa hay emociones? Pues muchas veces te encuentran que muchos de los conflictos o alguno de los conflictos no solamente es una cuestión contractual, sino que a veces es un problema personal o es un problema de relaciones, etcétera. Entonces, cuando entran en esos aspectos a ser parte del problema, pues yo te diría que las reuniones presenciales, pues en algunos casos son necesarias también, ¿no? O sea, no siempre, aunque ya te digo que las reuniones por videoconferencia, pues no cabe duda que son una herramienta muy buena y en muchos casos suficiente, ¿no? ¿Y cómo ayudáis desde Acordemos en todos estos temas? Pues mira, en Acordemos ayudamos fundamentalmente, somos personas que venimos del mundo de la empresa, es decir, que anteriormente hemos tenido experiencias en la gestión de las empresas, por tanto conocemos muy bien por dentro los problemas. Los hemos sufrido, yo personalmente no sé si los he disfrutado o los he sufrido, pero sí que sabemos de qué estamos hablando. Eso te da cierta ayuda, o es una cierta ayuda a efectos de saber de qué estamos hablando, de que cuando se plantean los temas te suenan conocidos. Si eso le añades luego la capacitación que tenemos que tener como mediadores en gestión de conflictos, pues es lo que puede facilitar en un momento determinado y ayudar a que las empresas, cuando se encuentran con un problema, como yo me he encontrado cuando en otra etapa anterior me he estado en situaciones de dirigir empresas y no conocía todavía la mediación, ¿no? Pues si en ese momento hubiera contado con esa ayuda externa, posiblemente hubiera actuado de forma distinta y hubiera reconducido los problemas de una manera distinta, ¿no? A mí me parece que no siempre en los conflictos, y los conflictos empresariales, no siempre buscas la ruptura de las relaciones, sean personales o profesionales. ¿Por qué? Porque a veces hay intereses, porque hay necesidades. Y lo que sí es cierto es que cuando uno inicia un procedimiento judicial es muy difícil ya recomponer las relaciones. Ya eso ha saltado por los aires. Entonces quiere decirse que, por ejemplo, para las empresas sí que es muy importante eso. Por otro lado, el tema de la confidencialidad, el tema reputacional. Si tú presentas una demanda, pues puede ser de dominio público esa situación de conflicto. En la mediación, una de las condiciones fundamentales es la confidencialidad de
de los temas que se tratan y de la información que se presenta, ¿no? Y luego para mí hay un tema que es muy importante para las empresas, y es que en un pleito tú presentas pruebas, ambas partes presentan pruebas, el juez se ajusta a las pruebas y se ajusta a la ley. Pero a veces, como hemos dicho antes, a veces los conflictos no solamente es la parte formal, no es la parte jurídica del problema, sino a veces, muchas veces hay otra serie de componentes y en eso el juez no va a poder entrar. La única manera es que precisamente haya un espacio en el que se pueda contemplar todo eso, se pueda negociar. Quiere decirse que la mediación te va a dar una flexibilidad en que puedes tener en cuenta otros temas que a lo mejor no son exactamente lo que estás presentando en una demanda, ¿no? Con la gran ventaja de que tú sabes que cuando un acuerdo está aceptado por ambas partes, el cumplimiento casi es seguro. Si tú pierdes un pleito, primero vas a acabar mal, segundo vas a intentar a ver cómo lo puedes solucionar, en tercer lugar posiblemente lo recurras, pero no, bueno, a lo mejor se ejecuta, pero también sabemos las dificultades que hay de ejecución de las sentencias. En cambio, en la experiencia de un acuerdo de mediación es que ambas partes han llegado a un acuerdo, por lo tanto lo lógico es que si tú estás conforme con el resultado, pues es que lo vas a respetar y lo vas a cumplir, con lo cual yo creo que eso es una gran ventaja que tiene esto, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge, por aclararnos todo este tema que se nos avecina y bueno, por saber que hay profesionales que ya tenéis experiencia en un tema que ahora va a ser obligatorio, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.